Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una empresa buena para el largo plazo que en este momento da una rentabilidad por dividendo de alrededor del 11%. Klépierre es una empresa de centros comerciales en Europa. Tiene centros comerciales de mucha calidad y muy bien situados. En la pantalla os voy poniendo algunos, pero tiene muchos más. Ahora mismo los centros comerciales como inversión no están de moda porque se piensa en el comercio electrónico y parece que no van a tener futuro. Tened en cuenta que en Estados Unidos han cerrado muchos centros comerciales en los últimos años, pero el urbanismo y la forma de vivir en Estados Unidos es bastante diferente al lado de Europa en muchos casos. En Estados Unidos hay muchos centros comerciales de calidad baja que fueron un negocio antes del comercio electrónico, pero que al llegar el comercio electrónico ya no fueron un buen negocio y no estaban bien situados para hacer otras cosas en ellos. Pero yo creo que los centros comerciales de alta calidad, como los de Klépierre, van a seguir siendo una buena inversión a pesar del comercio electrónico. Por un lado, yo creo que va a seguir existiendo el comercio físico, aunque el comercio electrónico está claro que va a ir a más. Pero por mucho que crezca el comercio electrónico, yo creo que una parte de las ventas seguirá siendo física. Se seguirá haciendo en lugares físicos, vamos. Además de eso, creo que es muy importante que no veamos los centros comerciales solo como tiendas que venden cosas, porque creo que son mucho más que eso. Aunque en algún momento del futuro el comercio físico desapareciese por completo, porque todo se comprase por internet, la gente seguiría necesitando salir de casa para hacer cosas, sea lo que sea, y los centros comerciales son muy buenos sitios para el ocio. De hecho, el ocio, restaurantes, gimnasios, atracciones de todo tipo, etc., ya es cada vez más importante en los centros comerciales actuales. Y en un caso extremo, podrían llegar a ser centros exclusivamente de ocio en los que no hubiese tiendas físicas en las que se vendiesen objetos físicos. Hace muy poco hemos conocido un buen ejemplo de esto, porque uno de los centros comerciales de los primeros que hubo en España, de los más conocidos y típicos, que es el edificio de las antiguas galerías Preciados en la plaza de Callao, va a hacer una gran transformación y la mitad de sus plantas, al menos, las va a dedicar a restaurantes. Este es el edificio donde ahora está la tienda principal de la FNAC en España, que parece que va a seguir en el edificio, aunque no es seguro, pero ocupando mucho menos espacio. Otro uso de los centros comerciales que ya se está dando es el de ser usados como almacenes de proximidad para las tiendas, para el comercio electrónico por internet. Incluso los aparcamientos, que están vacíos por las noches, se están empezando a usar para facilitar el reparto de las empresas de logística. Las acciones de todas las empresas de centros comerciales lo han hecho bastante mal en los últimos 2 años y yo creo que esta caída es exagerada y que se debe a varios motivos. El primero es que los centros comerciales han sido uno de los sectores más afectados por los encierros que se empezaron a hacer en marzo de 2020, porque en muchos momentos sus ingresos han caído casi a cero, cosa que no ha pasado con la mayoría de los demás sectores. Además de esta caída de tan fuerte los ingresos, esta situación ha hecho pensar a mucha gente que el comercio físico va a desaparecer pronto, y yo creo que eso no va a ser así. El tercer motivo es que su deuda es alta porque su negocio es así. Es una deuda muy controlada en circunstancias normales, pero es una deuda que asusta mucho si los gobiernos de todo el mundo hacen lo que parecía imposible, que es cerrar los centros comerciales. Otro dato importante para que analicemos la situación actual de los centros comerciales y cómo la ven los inversores de todo el mundo es que aunque en España ahora mismo el gobierno central y autonómico desde hace un tiempo no pone restricciones para entrar a los centros comerciales, hay otros países de Europa y de otras partes del mundo que sí lo siguen haciendo. Y esto hace que a muchos inversores les cueste todavía comprar acciones de empresas de centros comerciales, claro. Y otro motivo importante es el que os comentaba antes, que creo que se está extrapolando el cierre de centros comerciales en Estados Unidos de baja calidad a todos los centros comerciales del mundo. Y creo que son situaciones muy diferentes, porque aunque el comercio físico desapareciese mañana por completo, los centros comerciales en Europa, en sitios de alta calidad, podrían transformarse en oficinas, viviendas, hoteles, centros de ocio o una combinación de todas estas cosas, añadiendo además la función de servicio de almacenaje para la distribución de los productos que se venden por internet. Así que yo creo que se está exagerando la situación de los centros comerciales de calidad y que Klépierre en este momento es muy buena compra. Al cierre del primer trimestre de 2022, su ratio de deuda neta EBITDA es de 8,7 veces, que para este sector es aceptable. Para otros sectores es muy alto, pero para este sector es aceptable. Y su loan to value es del 38%. El loan to value se obtiene dividiendo la deuda neta de la empresa entre el valor de los activos de la empresa. Por ejemplo, si una empresa como Klépierre tiene una deuda neta de 380 millones de euros y unos inmuebles valorados en 1.000 millones de euros, su loan to value es del 38%. Un loan to value del 38% es un nivel normal y prudente. Su valor contable por acción es de 31 euros. Así que en los 19-21 euros que cotiza ahora, más o menos, su descuento es del 40%, que es un descuento muy bueno. En cuanto al dividendo,
en 2021 pagó un dividendo de 1,70 euros. Y las previsiones es que en 2022 pague un dividendo de alrededor de 2,10 euros. Así que su rentabilidad por dividendo actual es del 11%, más o menos como os decía al principio. Y en cuanto a la fiscalidad, a veces en el 2021 y en 2020 Clepier pagó el dividendo como prima de emisión, así que no se pagan impuestos ni en España ni en Francia, pero no es seguro que esto lo vaya a seguir haciendo. En resumen, creo que Clepier es una empresa muy buena de centros comerciales que ahora está a un precio de compra muy bueno. Para mí es una de las compras más claras que hay en este momento a este precio actual de 19-21 euros, más o menos. Y si el comercio físico desaparece por completo, pues entonces dejaremos de tener una empresa de centros comerciales para tener una empresa de viviendas, oficinas, centros de ocio, hoteles o lo que sea, que valdrá lo mismo o más de lo que vale Clepier ahora. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.